Hijos míos, recuerden la Biblia es la palabra de Dios. Contiene profetas. Y la historia demuestra que todas y cada una de sus profecías se han cumplido y se cumplirán. Por ejemplo, el gran profeta Isaías profetizó a la Virgen María. Alabado sea el Señor. Y la caída de Babilonia. Jeremías sus profecías y los textos de las Lamentaciones advirtieron de la destrucción del templo. Santísimo sea Dios. Ezequiel escribió la caída del puerto de Tiro. Alabanzas al Dios creador, hermanos. La Biblia es la verdad absoluta y todas sus profecías se cumplen al pie de la letra. Hola, soy Oscar, soy historiador. Es terrible que la religión engañe de esa manera. Esos curas, pastores, líderes religiosos, o mienten o se reservan información para engañarte. Comprende bien mis palabras, todas las profecías cumplidas fueron escritas después de los hechos. Repito, tenemos muy claro que los profetas fueron fabricados con diferentes estilos de escribas y con un formato del idioma hebreo no correspondiente a su era. La mayor corrupción es que las supuestas profecías cumplidas en realidad fueron escritas por esos escribas cuando ya sabían lo que había sucedido. Eso es fraude. ¿Cómo lo sabemos? El idioma hebreo denominado bíblico tardío no existía, ni en tiempos de Moisés, ni Noé, ni David. Incluyendo las eras de los profetas Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel y el resto. Para que comiences a entender. El engaño de la religión, esta te asegura que unos 1600 años antes de la era común, el profeta Moisés escribió la narrativa del Pentateuco. Escucha con atención lo siguiente. Históricamente, lingüísticamente en esa época no existía una sola letra hebrea. Así de enorme es la mentira bíblica. Simplemente busca las evidencias físicas, textos originales, autógrafos, contemporáneos de cualquiera de ellos, no existen. Para entender el tema tenemos que iniciar con ¿cuáles son los textos existentes físicos más antiguos del hebreo bíblico tardío? Los denominados los papiros del Mar Muerto. De la región de Qumrán, unas 15.000 piezas han sido encontradas. Se considera que fueron colocadas en esas cuevas para protegerlos de los enemigos de los hebreos, en especial de Roma, que profanó y destruyó el templo. La Universidad Hebrea de Jerusalén reporta oficialmente 981 papiros, sean textos completos y fragmentos en 11 cuevas, recuperados de 1946 a 1956. Te informo que estos textos son pergaminos independientes. La supuesta palabra de Dios es un enredo de documentos autorías que no hay consenso de los eruditos, y el problema se agrava cuando intervienen los teólogos. Lo que sí es un consenso es que son los textos más antiguos de la cultura judía. Lo relevante es la datación más antigua. ¿Son en tiempos de Moisés? No. ¿Son en tiempos de Noé? No. ¿Son en tiempos de Abraham? No. ¿De Isaías? No. ¿De Jeremías? No. ¿De Ezequiel? No. El consenso que existe es que los más antiguos son unos 350 años antes de la era común aproximadamente. Todos escritos después de la existencia de los supuestos protagonistas y profetas. Ninguno previo a estas fechas. Los testimonios de los líderes religiosos de que son textos fieles a los contemporáneos es pura especulación, así que el Dios verdadero y todopoderoso no puede conservar los originales, como el resto de las otras religiones y mitologías no existen. Vamos ahora al origen. Es asombroso la insistencia de mentir y engañar de las religiones. El Pentateuco de Moisés, un protagonista muy importante de la cultura judeo-cristiana, que unos 1400 años a 1600 años se le atribuye la autoría del Pentateuco. Por ejemplo, el Éxodo con 40 capítulos y unas 26.000 palabras supuestamente escrito en esa era en la que aseguran el profeta vivió. Te explico lo que es impactante. En esa época, en la realidad documentada, por las siguientes disciplinas por la historia, la lingüística, la paleografía, arqueología, no existía ni una sola letra hebrea. Repito, ni una sola letra hebrea.
En otras palabras, el idioma hebreo en cualquiera de sus formatos no existía. La situación es peor, lo que hace que la mentira religiosa sea aún más grande. El lenguaje de los judíos tiene sus raíces en la escritura cananea, que son los mismos fenicios. En esas fechas apenas se estaba desarrollando el idioma fenicio con sus raíces de los jeroglíficos de los egipcios. La realidad es que en las mentiras de que Moisés escribió algo, el idioma fenicio desarrollado aún no existía, mucho menos el hebreo. Unos 1800 años antes de la era común, los egipcios eran la civilización adelantada en cultura y el contacto con trabajadores fenicios, cananeos, comenzó el primer fundamento para la composición del hebreo. La fuente, que es el lenguaje fenicio. La primera raíz es conocida como la escritura protosinaítica, también es denominada protocananea. Es la primera escritura con fuentes de jeroglíficas egipcias y sus variaciones del primitivo abecedario cananeo. De ninguna manera que ya se escribía, hablaba desde esa fecha el idioma hebreo. Por eso no hay un solo texto, letra, tienen que pasar 15 siglos para poder contar con el suficiente desarrollo, con suficientes palabras, verbos definidos, sinónimos, redacción para crear los documentos que hoy tenemos en el Antiguo Testamento. Comprende lo siguiente, de la mentira que Moisés escribió en su lenguaje desarrollado, a la evidencia de ese lenguaje con esa perfección hay una distancia de 1,5 milenios. Te voy a informar la secuencia de la transición de los jeroglíficos egipcios al primer abecedario cananeo. Aquí no hay debate alguno en la secuencia de ese desarrollo por eruditos, solo en las fechas. Pero antes te comparto algo muy interesante. Mira ahora nuestra letra castellana, la A. ¿De dónde proviene? Para eso hay que girarla, para conocer su origen. Y luego verás su desarrollo. Hace unos 3.825 años, en la hoy península del Sinaí, en una región minera controlada por Egipto denominada Serabit el-Kadim, en esa zona de turquesas, inicia la derivación de ideogramas de los jeroglíficos egipcios a los primeros trazos que significarían letras. El consenso es total de los eruditos, ahí comienzan las primeras letras cananeas. En esa zona minera para la extracción de esas piedras preciosas, tenemos las primeras tabletas de incluir los jeroglíficos egipcios que representan objetos y acciones, y ahí mismo los primeros trazos de letras que se convertirán en el primer abecedario. En este periodo y es en esta región de Serabit el-Kadim que se encuentran estas piezas. Para los eruditos es fascinante haber encontrado 25 de estas inscripciones de lo que podemos denominar de traducción de los símbolos egipcios a inventar letras. Sobresale la esfinge con variaciones cananeas. La esposa del egiptólogo Sir William Matthew Flinders Petrie en 1905 notó las derivaciones de los símbolos en la esfinge. Ella se llamaba Hilda Petrie. Fue en 1916 que el egiptólogo Sir Alan Gardiner descifró la escritura. La esfinge fue llamada la amada Baalat. Reinterpretada de la inscripción original egipcia, los fenicios la denominaron de la siguiente manera.
Abro descripción, la amada Hathor amante de las turquesas. Cierro descripción. Asombra que en un grupo de mineros se dieran a la tarea de crear las letras con sonido individual en base a los ideogramas de Egipto. De ahí se esparcieron esos ejercicios de crear letras y las lógicas variantes durante ese segundo milenio previo a la era común, donde ya por fin inicia la variante hebrea. El idioma hebreo, una vez establecido su fuente fenicia. Existen 3 etapas: hebreo bíblico, arcaico, hebreo bíblico clásico, hebreo tardío. En las 2 primeras solo tenemos las incipientes adecuaciones del cananeo al nuevo lenguaje, sin textos completos y complejos. Comenzamos con el arcaico. Veamos cómo de 1200 años aproximadamente al sexto antes del cristianismo se da la primera etapa de identificación ya de la existencia de las primeras letras hebreas y que varía según el criterio de eruditos. Aquí comienza la separación del fenicio al hebreo. Comenzamos con la piedra de Sayit, una amalgama de letras fenicias y sus derivaciones allá con trazos que van a evolucionar como hebreas. Esta inscripción es un abecedario. La época corresponde al final del siglo XII antes del cristianismo. Te hago notar que seguimos sin textos complejos en papiros o pergaminos, solo piezas de tablillas y pequeñas inscripciones. Resalta. También con el calendario de agricultura Geyser, que indica las estaciones para plantar y cosechar, es un híbrido del fenicio y hebreo, sin vocales. Esta pieza ya está ubicada un milenio antes de la era común. Los cánticos a Moisés y Deborah son ya textos que se atribuyen a esta era y en otros especialistas al período anterior. Surgen los profetas menores, Abdías, Joel, Jonas, Amos, Oseas, Miqueas, Sofonias, Nahum. Y de los grandes profetas solo Isaías. No hay un solo ejemplar físico ni completo, ni en fragmento. Nadie logró conservar nada de esos profetas, lo que resta credibilidad a la postura de que existieron. La narrativa es tan mediocre, confusa, que corresponde a leyendas y no a la historia. Por ejemplo, el más antiguo profeta Abdías sigue incluso el debate de eruditos bíblicos, si ese era su nombre. No se ponen en acuerdo si su existencia es del siglo IX con eruditos como Keil, Oreli, Vigouroux, Trochon, Lecêtre, o del sexto antes de la era común con especialistas como Meyrick, Jan, Ackerman, Alioli. No saben a cuál de las 2 destrucciones del templo se refiere. La cronología no es nada clara. En este canal de ateísmo y cultura se examinan a cada uno de esos profetas en videos informativos adicionales. En relación a toda esta situación, el más grande erudito en el tema, Dr. John Van Citter, en su obra, nos muestra las diferentes determinaciones de sus colegas sin haber consenso de establecer qué fechas exactas corresponden a qué textos o si es un autor o varios por cada profeta. Lo que sí es consenso desde la página 5 es que el Pentateuco no es de Moisés, esa obra anónima. La autoría fue inventada, así como la mayoría del Antiguo Testamento, incluyendo a los profetas. Y cuando estamos arribando a la etapa del hebreo bíblico tardío, es la etapa de invasiones de asirios y de la crisis con Babilonia. Para estar bien fundamentados y poder esclarecer las mentiras religiosas. Cito a las siguientes autoridades. Los doctores Finkelstein, galardonado con el premio Dan David, y Silberman, su socio de la Asociación Arqueológica de Israel. Son muy claros, los hebreos no tienen una raíz independiente, sus orígenes fenicio. En su obra, La Biblia desenterrada, página 141 nos comunica. Abro cita. La mayoría de israelitas no arribó fuera de Canaán, sino surgió de su interior. No hubo un éxodo masivo de Egipto, no hubo una conquista violenta de Canaán.
En el origen los primeros hebreos fueron fenicios. Ironía de ironías, cierro cita. La literatura del Antiguo Testamento va a ser influenciada, adicionada, y los cananeos convertidos en hebreos van a plagiar mitologías de sus vecinos y enemigos. Como lo muestra la doctora Francesca Stavrakopoulou, candidata al premio Wolfson History Prize y galardonada como el mejor libro de tema histórico con el premio Penn-Hessel-Tickman por su libro God and Anatomy. En su obra exhibe cómo el Antiguo Testamento contiene las mitologías, leyendas propias y plagiadas, justo en esta etapa cercana a los papiros del Mar Muerto, donde ya contaban los escribas con papiros, pergaminos, tinta y un lenguaje con el cual escribir sus narrativas. La doctora Stavrakopoulou nos informa, abro cita. Después de la dominación persa, el cambio de cultura, el griego y el arameo fueron los idiomas dominantes de la literatura hebrea. A lo largo del sur y del este de Asia también hay dioses que crearon al hombre del barro. Cierro cita de la página 276. No solo eso, sino cómo existieron cambios en el desarrollo de la leyenda del Torá. Resulta que el Dios Todopoderoso actual no fue siempre Jehová. Abro cita. Un fragmento de poesía en el libro de Deuteronomio ubica a Jehová no solo en el grupo de dioses, sino indica quién es su padre. Cierro cita de la página 20. La doctora se refiere a lo siguiente. Deuteronomio, capítulo 32, versículos 8 y 9. ¿Qué menciona? Cuando Elión hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Bien, terminamos con una recopilación de los temas. Es mentira que Moisés existiera y es falso que su Deuteronomio es de su autoría. Es un engaño que ubique en su existencia aproximadamente en el siglo XIV antes de la era común. En esa etapa, ni el idioma fenicio estaba desarrollado, fuente del hebreo. No hay escritos hebreos en pergaminos hasta el tercer siglo antes del cristianismo, especialmente de los profetas. Lo que existe anteriormente son tablillas con las primitivas letras y nada más de las transiciones del egipcio al fenicio y al hebreo. Tampoco hay un solo documento, fragmento, contemporáneo de los 16 profetas y sus supuestas profecías cumplidas. Por la sencilla razón que fueron creados por escribas no en la era de los profetas, sino en cuando alcanzaron el desarrollo en la etapa del hebreo tardío, cuando ya sabían qué había pasado en la historia. Y se integraron mitologías y cuentos de otras sociedades. Agradezco tu atención y tiempo. Si te gustó el tema, sigue el canal y activa la campana para notificarte de nuestros temas semanales. Muchas gracias.